Hola chicos, ¿cómo estás? Soy su profesora Yoseni y hoy vamos a ver una clase de triángulos. Comencemos. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, los tipos de triángulos, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde dos rectas se juntan y a la abertura entre esas dos rectas se le llama ángulo. Este es un ángulo recto y mide 90 grados. Si el ángulo mide menos de 90 grados, como aquí, se le llama agudo, pero si mide más de 90 grados, se le llama obtuso. Facilísimo, ¿verdad? Un triángulo es una figura geométrica con 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Vamos a revisar los vértices, que son los puntos en donde se unen dos líneas del triángulo. 1, 2, 3 vértices. Vamos a revisar los lados. 1, 2, 3 lados. Y vamos a revisar los ángulos. 1, 2, 3 ángulos. En este caso, cada uno de los ángulos de este triángulo mide 60 grados. Y como dato curioso, déjame te cuento que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Como aquí, 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. Ahora sí, vamos a ver los tipos de triángulos. Los tipos de triángulos se clasifican según sus lados y sus ángulos. Vamos a ver primero cómo se clasifican según sus lados. Este es un triángulo equilátero. Su característica es que todos sus lados tienen igual medida. Sus tres ángulos siempre van a medir 60 grados. Este es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno de diferente medida. Y podemos decir que tiene dos ángulos que miden lo mismo, como este caso de estos dos, y este tiene una medida diferente. Este es un triángulo escaleno. Todos sus lados son de diferente medida. Los tres ángulos tienen una medida diferente. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Este es un triángulo acutángulo. Tiene tres ángulos agudos, o sea que todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Este es un triángulo obtusángulo. Tiene dos ángulos agudos y un obtuso, o sea, dos ángulos miden menos de 90 grados y uno mide más de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto y dos agudos, o sea que tiene un ángulo recto que mide 90 grados y dos que miden menos de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Repasemos. La clasificación de los triángulos puede ser según sus lados, como el equilátero, que es el triángulo que tiene tres lados de la misma medida, el triángulo isósceles, que es el que tiene dos lados iguales, y el triángulo escaleno, que es el que tiene los tres lados de diferente medida. Esto es según sus lados. Y también puede ser según sus ángulos, como el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. O como el triángulo obtusángulo, que tiene dos ángulos agudos y un obtuso. Y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados y dos agudos, o sea, menores a 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Encontrar el valor de X en la siguiente figura. Se aprecia que se tiene un triángulo donde el ángulo interior que se encuentra sobre el vértice A es igual a 55 grados y el ángulo exterior que se encuentra sobre el vértice C mide 110 grados. Una forma para resolver este problema sería poner atención en esta abertura que es de 110 grados y preguntarnos cuánto le hace falta para completar un medio giro que se sabe que es igual a 180 grados. En este caso le hacen falta 70 grados, que es el valor de este ángulo interior del triángulo ABC. Por otra parte, recordando una de las propiedades de cualquier triángulo es que la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. En este caso no se conoce el valor del ángulo interior que se encuentra en el vértice B de este triángulo, así que lo representamos como ángulo B más 55 grados más 70 grados es igual a 180 grados. De aquí se simplifica 55 grados más 70 es 125 grados y esta suma se busca que sea igual
a 180. Y a simple observación, esta ecuación nos dice que busquemos una abertura que más 125 grados sea igual a 180 grados. Una forma de hacer esto es simplemente cancelar el 125 y realizar la operación 180 grados menos 125. De aquí se obtiene que el ángulo ubicado interiormente en el triángulo sobre el vértice B debe valer 55 grados. Y al conocer esto como dato adicional, realmente se tiene un triángulo isósceles, ya que tiene la propiedad de tener dos ángulos interiores con el mismo valor. Y por lo tanto, sus lados opuestos tienen también la misma medida. Sin embargo, esto es una información adicional, ya que se tiene en la figura que X más 55 grados forman un semigiro o un ángulo de 180 grados. Es decir, X más 55 grados suman 180 grados o son ángulos suplementarios. Y por simple observación se tiene que X es una abertura que al sumarle 55 grados da como resultado 180 grados. Es decir, al despejar el valor de X se debe de realizar la operación 180 menos 55 grados, donde se obtiene un valor de 125 grados. Que es el valor del ángulo X. Otra forma de obtener el valor de X una vez que se conoció el valor del ángulo interior que se encuentra sobre el vértice C es la propiedad que dice al conocer el valor de dos ángulos interiores en cualquier tipo de triángulo, entonces la suma de ellos es igual al ángulo exterior opuesto a estos mismos ángulos. Se tiene el valor de 70 grados y 55 grados, entonces se sabe que el ángulo exterior a ellos es igual a 55 más 70 grados, es decir, 125 grados. La diferencia de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es de 28 grados con 44 minutos. ¿Cuánto mide el ángulo menor? Como pueden ver, aquí ya tengo un dibujo de un triángulo rectángulo y aunque no me sirve para realmente resolver este problema, me va a servir para entenderlo. Al hablar de ángulos agudos, significa que voy a trabajar con el ángulo que se encuentra en el vértice A, en este triángulo, y el ángulo interior que se encuentra en el vértice B. No sé cuál es mayor o menor hasta el momento, pero voy a suponer que el ángulo A es mayor que la medida del ángulo B. Y a partir de esto, pues dice que la diferencia, es decir, la resta entre estos ángulos es igual a 28 grados con 44 minutos. Así que voy a poner, ya quitando esta representación simbólica del ángulo, para que sea más fluido el desarrollo, tengo que A menos B es igual a 28 grados con 44 minutos. Y es importante considerar esto para plantear esta ecuación porque siempre que se tiene una cantidad mayor con respecto a otra y se restan, se obtiene un valor positivo. De aquí la importancia de considerar desde un principio qué ángulo es mayor con respecto a otro. Por otra parte, para encontrar el valor del ángulo A o del ángulo B, pues necesitamos otra ecuación para así tener dos ecuaciones y dos incógnitas y con algún método de sistemas de ecuaciones poder resolverlo. De aquí la importancia de utilizar la propiedad en triángulos que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Sin embargo, para caso particular, en un triángulo rectángulo como se tiene un ángulo de 90 grados, se deduce que siempre la suma de los dos ángulos agudos, es decir, A y B, es igual a 90 grados. Y de esta forma ya tengo mi sistema con dos ecuaciones lineales y dos incógnitas, la cual, observando que en una ecuación se tiene a la variable más b y en otra ecuación se tiene a la variable menos b, se recomienda utilizar el método de reducción o suma y resta, ya que al realizar una suma de forma vertical se cancela menos b con más b. Y al sumar de forma vertical a más a se obtiene dos veces el valor del ángulo A.
que es lo que se busca al utilizar este método, quedarnos con una variable. Y del lado derecho, pues hay que recordar cómo sumar ángulos que tienen minutos, que en caso particular de la suma que se tiene entre un ángulo que tiene grados y minutos y otro que tiene únicamente grados, la verdad, pues no hay que quebrarnos mucho la cabeza, solamente hay que ordenar por columnas a los minutos y después a los grados. Así que sumando los únicos minutos que se tienen, en este caso es 44 minutos, y al sumar de derecha a izquierda los grados se tiene 8 más 0 es 8 y 2 más 9 es 11, sin olvidar que son grados. Y hasta el momento se sabe que 2 veces el valor del ángulo A es igual a 118 grados con 44 minutos. Así que por tratarse de 2 números o cantidades pares, tanto en la parte de grados y minutos, esta operación se facilita. Así que el valor de una vez el ángulo A es simplemente dividir entre 2 a 118 y a 44. A la mitad de 118, que es 59 grados, y la mitad de 44 son 22 minutos. Y aunque ya se obtuvo el valor de uno de los ángulos agudos en este triángulo rectángulo, nos están pidiendo el valor del ángulo menor. Y hay que recordar que el valor del ángulo A es mayor que el ángulo B. Es decir, tenemos que encontrar el valor de este último. Sin embargo, al conocer el valor de uno de los ángulos agudos, se sabe que la diferencia entre ellos es igual a 28 grados con 44 minutos y también se sabe que su suma es igual a 90 grados. Con cualquiera de estas afirmaciones se puede obtener el valor del ángulo B. Así que trabajando ahora con la suma, es decir, la suma del ángulo A más el ángulo B, se sabe que es 90 grados. Pero el valor del ángulo A, si se conoce, es de 59 grados con 22 minutos. Y entonces, ¿qué le tendríamos que sumar para que se obtenga 90 grados? De aquí se puede buscar cuánto nos hace falta para llegar a este valor o simplemente realizar la resta entre 90 grados y, en este caso, 59 grados con 22 minutos. Y por eso elegí este camino, porque sabía que me iba a llevar a una resta y quería mostrar tanto cómo realizar una suma y una resta con ángulos que tienen grados y minutos. En particular, para realizar una resta con una abertura o ángulo que tiene solamente grados y otro que tiene grados y minutos, sí es importante representar de forma equivalente a este ángulo que tiene únicamente grados como una abertura o ángulo que tenga grados y minutos. Para esto vamos a partir de la idea que 90 grados es igual a 89 grados más 1 grado. Pero por otra parte se sabe que 1 grado también se puede representar como 60 minutos. Y esta es la equivalencia que vamos a utilizar. Una vez que se hace el cambio de 90 grados por su equivalente de 89 grados y 90 minutos, vamos a realizar la resta o diferencia en la parte de minutos. Así que 0 no le puedo quitar 2, le pide 1 prestado a la cifra de la izquierda, así que este 6 se convierte en 5 y ahora tenemos 10 menos 2 es 8. Ahora 5 le quito 2, si se puede, es 3 y estos son minutos. Y ahora vamos a la parte de grados. 9 menos 9 es 0 y 8 le quitamos 5 es 30, sin olvidar que son grados. Y de esta forma es como se llega al valor del ángulo agudo, que es menor en este triángulo rectángulo. La suma de los ángulos de la base de un triángulo isósceles es igual al quíntuple del ángulo restante. Entonces, ¿cuál es la medida de uno de los ángulos de la base de este triángulo? Para resolver este problema, obviamente hay que utilizar los datos que se están dando. En este caso se trata de un triángulo isósceles, así que vamos a suponer que los lados que tienen la misma medida son estos que estoy marcando con una línea. Y por lo tanto sus ángulos opuestos tienen también el mismo valor, el cual voy a representar con la letra griega alfa. Y el ángulo restante o que no es igual en este triángulo isósceles lo voy a representar con la letra griega beta.
Y ahora sí, volviendo a leer el enunciado, dice que la suma de los ángulos de la base, es decir, los ángulos que tienen el mismo valor, voy a poner alfa más alfa, es igual a el quíntuple o 5 veces el valor del ángulo restante. Es decir, multiplico por 5 al valor del ángulo beta. Y con esta afirmación encontrar la medida o valor de uno de los ángulos de la base, es decir, alfa. Simplificando esta ecuación se tiene que alfa más alfa es igual a 2 alfa, que a su vez es igual a 5 veces el valor de beta. Por otra parte, al trabajar con ángulos en un triángulo, siempre se debe de recordar la propiedad que la suma de los tres ángulos interiores, en este caso alfa más beta, es igual a 180 grados. Pero bajo las condiciones de este problema se sabe que alfa más alfa es 2 alfa, que a su vez es igual a 5 veces el valor de beta. Así que en lugar de colocar 2 alfa voy a poner su valor equivalente en función del ángulo beta. De esta forma se tiene una ecuación únicamente con este ángulo. De aquí que 5 veces beta más otra beta es igual a 6 veces el valor de beta, que es igual a 180 grados. Y de aquí que el valor de una vez el ángulo beta, pues es simplemente dividir a 180 entre 6, de donde se obtiene el valor de 30 grados. Y aunque ya se encontró el valor de uno de los ángulos interiores en este triángulo, no se ha encontrado el valor de uno de los ángulos de la base. Así que volvamos a recordar la propiedad que la suma de estos tres ángulos, es decir, alfa más el valor de beta, que es de 30 grados, se sabe que es igual a 180 grados. Al simplificar esto se tiene 2 veces el valor de alfa más 30 grados y es igual a 180 grados. Y aquí pues básicamente nos estamos preguntando qué ángulo más 30 grados es igual a 180 grados. Sin embargo, aunque lo podemos hacer de forma visual, vamos a realizar la diferencia entre 180 y 30 grados. Donde se obtiene que 2 veces alfa es igual a 150 grados. Y de aquí se deduce que una vez alfa es igual a dividir a la mitad a 150 grados. Es decir, tiene un valor de 75 grados. Y de esta forma es como se obtuvieron las medidas de cada uno de los ángulos interiores de este triángulo que cumple estas condiciones. Aunque en particular nos preguntaron sobre la medida de uno de los ángulos de la base. Espero te hayan gustado todos estos videos que tratan sobre las propiedades en triángulos. Así que te voy a dejar aquí más videos relacionados a geometría y no olvides en compartir el video y dejar algún comentario acerca de qué te pareció. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, la construcción de triángulos, así que pongan mucha atención. Para poder construir un triángulo tienes que tener en cuenta que la suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor a la del lado más grande. Si no se cumple esta condición, el triángulo no se puede construir. Para que esto nos quede más claro, vamos a hacer un ejercicio. Aquí tengo esta recta que mide 3 centímetros, esta recta que mide 4 centímetros y esta recta que mide 10 centímetros. ¿Crees tú que con estos segmentos de recta se pueda formar un triángulo? Vamos a revisar qué dice nuestro enunciado. La suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor a la del lado más grande. Voy a sumar los lados más pequeños, que son 3 y 4. 3 centímetros más 4 centímetros me da 7 centímetros. Dice que esta suma tiene que ser mayor que el lado más grande, y no lo es. Por lo tanto, no se cumple la condición y el triángulo no se puede formar. Vamos a comprobarlo. Voy a tomar este segmento de recta que es de color rojo y lo voy a poner en la base, y este de 3 centímetros y de 4 centímetros los voy a poner a los extremos. Y como te puedes dar cuenta, no se puede formar ningún triángulo, ya que los extremos no se llegan a juntar. Es por eso que es importante revisar, antes de trazar cualquier triángulo, esta condición. Vamos a ver otro ejemplo.
Aquí tengo 3 segmentos de recta, uno mide 7 centímetros, otro mide 11 centímetros y el último mide 6 centímetros. Vamos a revisar nuestra condición. La suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor a la del lado más grande. Tomo mis dos lados más pequeños, que son 7 centímetros y 6 centímetros, y los voy a sumar. 7 centímetros más 6 centímetros me da como resultado 13 centímetros. Como esta cantidad sí es mayor a la del lado más grande, que es de 11 centímetros, sí se puede construir un triángulo. Miren, voy a tomar este segmento de recta que mide 11 centímetros y lo voy a poner aquí, y a sus extremos el de 7 y el de 6 centímetros. Como te puedes dar cuenta, sí se juntan ambos extremos de los lados más pequeños, por lo tanto sí se puede formar un triángulo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver unos ejercicios. A continuación vamos a ver en qué casos sí se puede formar un triángulo y en qué casos no se puede formar. En el inciso A tenemos 7 centímetros, 4 centímetros y 6 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 4 centímetros más 6 centímetros, y me da como resultado 10. Como el resultado es mayor que el lado más largo, sí se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso B y sumo los lados más pequeños, que son 6 centímetros más 6 centímetros, y me da como resultado 12. Como es igual al lado más largo, no se puede formar un triángulo. El inciso C, tengo 4 centímetros, 3 centímetros y 6 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 4 centímetros y 3 centímetros, y me da como resultado 7 centímetros. Como el resultado es mayor al lado más largo, sí se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso D. Tengo 9 centímetros, 10 centímetros y 5 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 9 centímetros y 5 centímetros, y me da como resultado 14 centímetros. Como el resultado es mayor al lado más largo, sí se puede formar un triángulo. Ahora el inciso E, tengo 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Cuando las tres cantidades son iguales, sí se puede formar un triángulo y se llama triángulo equilátero. Ahora vamos con el inciso F. Tengo medidas de 11 centímetros, 5 centímetros y 3 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 5 centímetros más 3 centímetros, y me da como resultado 8 centímetros. Como es menor al lado más largo, no se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso G, que son 8 centímetros, 1 centímetro y 10 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 8 centímetros más 1 centímetro, y me da 9 centímetros. Como es menor al lado más largo, no se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso H. Tengo medidas de 6 centímetros, 15 centímetros y 12 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 6 centímetros y 12 centímetros, y me da como resultado 18 centímetros. Como el resultado es mayor al lado más largo, que es de 15 centímetros, sí se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso I. Tengo 5 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. Al sumar los lados más pequeños, que son 3 y 4 centímetros, me da como resultado 7 centímetros. Como el resultado es mayor al lado más largo, sí se puede formar un triángulo. Y por último el inciso J. Sumo los lados más pequeños, que son 3 centímetros y 2 centímetros, y me da como resultado 5 centímetros. Como el resultado es menor al lado más largo, que es de 9 centímetros, no se puede formar un triángulo. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, tenemos los lados, uno de 6 centímetros, otro de 5 centímetros y el otro de 4 centímetros. Lo primero que hacemos para la construcción de un triángulo conocido sus tres lados, vamos a tomar la medida de cualquiera de sus lados. En este caso vamos a tomar el de 6 centímetros. Tomamos la medida con el compás, la trasladamos acá la medida y vamos a trazar la línea. Trazamos la línea, luego con el compás vamos a trasladar el otro segmento, la otra línea. Vamos a hacer centro en un extremo de la línea que ya hemos trasladado. Hacemos un arco de circunferencia. El siguiente paso es con la línea de 4 centímetros vamos a tomar la medida y la trasladamos a esta línea haciendo centro en el otro extremo. Hacemos un arco de circunferencia. En el punto donde se intersectaron los dos arcos de circunferencia, los unimos con los dos extremos de la línea
de tal forma que se unen en el vértice del triángulo. Ya unidos los dos extremos del segmento inicial con el vértice, nos ha dado el triángulo de 6 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Y nos ha quedado construido el triángulo de esta manera, conocidos los tres lados. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo construir triángulos cumpliendo las condiciones según sus lados y según sus ángulos. En el primer ejemplo les voy a mostrar cómo construir un triángulo isósceles y acutángulo a la vez. Acá lo que yo voy a hacer va a ser cumplir la condición de que uno de mis ángulos de mi triángulo acutángulo mida 65 grados y los lados iguales del isósceles sean de 4 centímetros. ¿Qué sugiero yo a la hora de construir este tipo de triángulos? Primero, marcar los lados iguales del isósceles. En este caso voy a trazar un segmento de 4 centímetros. Ahí está, este mide 4 centímetros. Y luego voy a ir con mi semicírculo, que debo colocar el centro. En este caso mi semicírculo tiene solo una línea, pero hay otros semicírculos que ya saben pueden tener una cruz, un punto o algo similar indicando el centro. Acá yo hice coincidir mi centro con mi segmento y con el cero. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo que yo voy a hacer es ahora con un lápiz buscar desde el cero, recuerden que siempre empieza desde el cero, el número 65 que está acá, 60, y acá hay una línea en el medio que me indica el 5. En este caso yo solo haré un puntito para indicar que ahí están los 65 grados. Luego lo que yo haré será con mi regla hacer coincidir el 0 con el vértice o extremo de mi primer segmento de 4 centímetros con el punto de los 65 grados. Yo todavía no tracé nada, pero estoy haciendo coincidir ambos puntos. Y lo que yo haré es desde el 0 solo marcar hasta el 4. De 4 centímetros porque es mi otro segmento. Como verán, me falta un poquito para llegar al punto que yo marqué, no importa, lo importante es que ese segmento que marqué mida 4 centímetros. Aquí está marcado mi ángulo de 65 grados y solo me va a restar unir los lados restantes y yo aquí formé mi triángulo isósceles, acutángulo, como verán. Los otros ángulos también son agudos. Entonces yo aquí cumplí con la condición que me pedí en un principio la consigna. Ahora vamos a ver un ejemplo de un triángulo rectángulo escaleno. En el caso del escaleno, los lados van a ser todos diferentes. Acá yo no les voy a poner una medida, sí voy a pedir que se respete que el ángulo sea recto. Entonces yo voy a elegir cualquier medida para mis lados. El primero lo voy a marcar de 3 centímetros al lado de abajo. Luego voy a colocar mi semicírculo. Recuerden siempre manejarse con los útiles de geometría, como yo siempre les repito. Voy a marcar en este caso el 90 y como aquí no me están pidiendo una medida en especial, directamente puedo unir los puntos, porque en este caso no hay problema. Y luego voy a unir mi lado restante. Acá está mi ángulo recto de 90 grados y mis lados desiguales, que este mide 5 centímetros y este más largo mide 5,8. Es así entonces como podemos cumplir con la consigna de que sea rectángulo y escaleno. En este otro ejemplo veremos un triángulo obtusángulo isósceles.
Como en el primer ejemplo, siempre recomiendo comenzar con los lados iguales del triángulo. En este caso voy a marcar mi primer segmento de 5 centímetros. Ahí está, este mide 5 centímetros. Y lo que voy a hacer va a ser utilizar mi semicírculo, colocando el centro con el extremo del segmento y que me coincida en 0. Es muy importante eso. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser, comenzando desde 0, buscar el ángulo de 130 grados. Con un lápiz voy a marcarlo. Acá está el ángulo de 130. Voy a marcar un punto guía para que me sirva a la hora de trazar mi segundo segmento, que también va a ser de 5 centímetros, para marcar primero los iguales. Lo que yo haré será tomar mi regla, como hice en un principio, donde coincida el extremo de mi segmento con 0 y que este mismo coincida con el puntito. Bueno, en este caso justo me da que el punto coincide con 5, entonces lo marco directamente, pero ustedes ya saben que puede no coincidir, puede ser más largo o más corto que ese punto guía que marcamos. Pero siempre es importante que los segmentos que marquemos con el ángulo sean iguales al que me indica en la consigna. Este mide 5, este 5, y vamos a directamente unir el lado restante. Siempre con una regla. Y aquí está mi ángulo de 130 grados. Entonces yo aquí cumplí con mi consigna, que era construir un triángulo obtusángulo de 130 grados y que también sea isósceles y sus lados iguales midan 5 centímetros cada uno. Ahora les voy a enseñar a construir un triángulo equilátero, ¿sí? En este caso yo elegí la medida de 6 centímetros. ¿Por qué acá no les doy una aclaración de qué ángulos tiene? Porque todos los equiláteros son acutángulos, ya que sus tres ángulos interiores son iguales. Cada uno de ellos va a medir 60 grados, porque los tres ángulos son iguales. Solo yo voy a elegir la medida de 6 centímetros. Para eso lo primero que voy a hacer va a ser marcar un segmento de 6 centímetros, ¿sí? Que va a ser el primero de los tres. ¿Qué haré yo? Con el semicírculo voy a marcar mi primer ángulo de 60, coincidiendo siempre con el 0 y el centro. Una vez que llego a 60, voy a marcar mi punto guía y coincidiendo con el 0 y con el puntito, voy a trazar otro segmento. Ven que ahí coinciden el puntito y el segmento. Voy a trazar uno de 6 centímetros nuevamente. Como verán, acá estaba el punto guía, me pasé un poquito, pero eso no importa. Otro de 6 centímetros. Y lo que haré será voltear mi hoja y volver a trazar. Colocaré el centro de mi semicírculo en el último segmento que marqué. Haré coincidir el centro y el 0. Voy a empezar nuevamente, buscaré el 60, está por acá, marco mi punto guía y lo que haré será unir ese segmento restante con ese punto, y como verán coincide exactamente de extremo a extremo, pasando por ese punto 6 centímetros, que es el lado que me faltaba del otro equilátero. Entonces yo así puedo ver mi triángulo de 3 lados iguales de 6 centímetros cada uno y que sus 3 ángulos van a medir 60 grados cada uno. Muy bien, chicos, después de ver los videos anteriores sobre los triángulos, van a responder los ejercicios que están en el PDF. Recuerden buscar en la sección de recursos de esta clase. Si no lo buscan dentro de la clase, puede estar fuera de la clase en la sección de recursos donde salen 3 libritos. También recuerden subir el video al canal de YouTube y dejarme el link en la sección de comentarios de este video. ¿Entendido? Muy bien, chicos, espero que les guste. Nos vemos. Yo lo maté.